Os damos la bienvenida a nuestro análisis de hoy. Vamos a abordar un problema que, lamentablemente es muy familiar para demasiadas personas: la fascitis plantar. Ese dolor agudo, a veces implacable en el talón, que te saluda con los primeros pasos de la mañana y que puede convertir algo tan simple como caminar en un verdadero desafío. Para este tema, hemos consultado fuentes médicas de gran prestigio, como la Clínica Mayo, y también varias guías de ayuda para pacientes. Y el objetivo es muy concreto. Cuando el dolor persiste y los remedios iniciales no funcionan, se abren dos grandes caminos. Nuestra misión hoy es desgranar y comparar estas dos opciones: la cirugía frente a los tratamientos conservadores. La pregunta que intentaremos iluminar es: ¿en qué punto se debe considerar una operación y qué implica realmente cada una de estas vías? Empecemos por la sensación. Quien la ha sufrido la reconoce al instante. En uno de los manuales la describen como esa punzada característica en la planta del pie cerca del talón. Lo curioso es que, según explican, el dolor suele disminuir un poco a medida que te mueves, pero puede volver con fuerza después de estar mucho tiempo de pie o al levantarse. Es una descripción muy precisa, sí. Para entender el porqué de esa punzada, imaginemos la anatomía. La fascia plantar es como la cuerda de un arco. Es una banda de tejido muy resistente que va desde el talón hasta los dedos. Su trabajo es absorbir la tensión y el impacto de cada paso que damos. El problema surge cuando, por estrés repetido, en esa cuerda aparecen microdesgarros. El cuerpo responde con inflamación y esa inflamación es la que causa el dolor. Entendido. Es como un amortiguador que se ha sobrecargado. Y, explorando las causas, los documentos señalan varios factores que nos ponen en la diana. La edad es uno, es más frecuente entre los 40 y los 60 años. También ciertos tipos de ejercicio, como correr largas distancias o la danza, que machacan bastante el talón. Sí, y es interesante cómo los agrupan. Por un lado están las actividades que sobrecargan el pie. Y por otro está la propia estructura de la persona. Tener los pies planos o, al contrario, un arco muy pronunciado, pues cambia la forma en que se distribuye el peso y puede generar una tensión extra en la fascia. Y hay dos factores más que me han llamado mucho la atención, por lo comunes que son. Uno es el sobrepeso, que lógicamente aumenta la carga sobre esos amortiguadores. Y el otro son las profesiones que nos obligan a estar de pie durante horas. Personal de hostelería, docentes, trabajadores de fábrica. Es que, viéndolo así, parece que gran parte de la vida moderna conspira contra nuestros pies. Totalmente. Y de todos esos factores, las fuentes ponen un énfasis especial en el sobrepeso. No lo describen como un factor más, sino como un multiplicador de la presión. Y es crucial no ignorar la señal de alarma. Una de las advertencias más serias que encontré es que, si se cronifica, el dolor puede llevarnos a cambiar nuestra forma de caminar para compensar, y eso puede acabar generando problemas en las rodillas, la cadera o la espalda. Es una reacción en cadena. De acuerdo, el problema está claro y las consecuencias de no actuar también. Vayamos a las soluciones. Una vez que se tiene el diagnóstico, se abre el primer camino, el más común: los tratamientos no quirúrgicos. Y aquí es donde las cifras me parecieron realmente impactantes. Es que son muy elocuentes. Un momento. Detengámonos aquí porque este dato es fundamental. Aproximadamente el 95% de las personas con fascitis plantar, o sea, 95 de cada 100, consiguen aliviar el dolor sin necesidad de cirugía. Es una cifra abrumadora. Básicamente, lo que nos están diciendo las fuentes es que para la inmensa mayoría, la solución no está en un bisturí, está en la paciencia y la constancia. Esto cambia por completo la perspectiva del problema, ¿no crees? Completamente. Desplaza el centro de gravedad de la solución desde una intervención drástica a un proceso de autocuidado guiado. Y este enfoque conservador se basa en una combinación de medidas bastante sencillas. Por un lado, lo básico: reposo, aplicar hielo para bajar la inflamación y, si es necesario, antiinflamatorios. Pero el pilar fundamental son los ejercicios de estiramiento. Estiramientos específicos para esa zona. Exacto. Estirar suavemente la fascia plantar y también el tendón de Aquiles, que está conectado a ella, es crucial. Junto a esto se recomienda el uso de soportes como plantillas ortopélicas o las férulas nocturnas. Sobre las férulas nocturnas me gustaría detenerme un segundo. ¿Por qué son tan efectivas? Entiendo que es uno de los remedios más recomendados. Lo son porque atacan una de las causas de ese dolor matutino tan agudo. Durante la noche el pie
tiende a relajarse con la punta hacia abajo, lo que acorta la fascia. Al dar el primer paso por la mañana, esa fascia acortada se estira de golpe y ahí es donde se produce la punzada. La férula lo que hace es mantener el pie en una posición neutra a 90 grados, evitando que la fascia se acorte. Es un estiramiento pasivo y mantenido, por eso mucha gente nota una gran diferencia por las mañanas. Es una explicación muy clara. Ahora entiendo su importancia. Sin embargo, mientras leía las guías, hubo una palabra que se repetía constantemente: paciencia. No hablan de semanas, sino de un periodo de 6 a 12 meses para que estos tratamientos hagan su efecto completo. Eso, para alguien que sufre un dolor diario, debe ser increíblemente difícil de asimilar. Y es un desafío no solo físico, sino mental. Las guías para pacientes dedican espacio a esto: mantener la disciplina con los estiramientos, el hielo, el reposo, durante casi un año, mientras el dolor solo mejora lentamente. Requiere una fortaleza mental considerable. Es una maratón, no un sprint. Los beneficios son claros. Son métodos accesibles, con una tasa de éxito altísima, y evitan los riesgos de una operación. Pero la gran pega, el «y si no funciona», es que has invertido un año de esfuerzo para acabar donde empezaste, con el dolor y la cirugía todavía sobre la mesa. Ese es el escenario ideal, el del 95%. Pero me quedo pensando en ese 5% restante. Para quienes la maratón de paciencia no da resultado, el camino se vuelve mucho más complejo. Y es ahí donde entra la opción de la cirugía. Exacto. Y las indicaciones para considerarla son muy estrictas. No es una opción que se plantea a la ligera. Se reserva para casos de dolor intenso que no ha respondido a entre 6 y 12 meses de tratamiento conservador. Y muy importante, cuando ese dolor afecta gravemente a la capacidad de la persona para trabajar o llevar una vida normal. Y llegados a este punto, ¿qué se puede esperar de la cirugía? Porque aquí las estadísticas también son muy reveladoras. Los datos indican que aproximadamente 75 de cada 100 personas que se operan sienten menos dolor después. Es una mayoría, un 75%, pero es fundamental entender lo que también significa ese dato. Significa que 25 de cada 100, una de cada 4 personas, siguen con dolor después de haber pasado por un quirófano. Ese es un dato que da vértigo. Me imagino que eso es lo que hace tan difícil la decisión. Sabiendo esto, ¿qué es lo que se hace exactamente en la operación? El objetivo quirúrgico es liberar la tensión. Consiste, básicamente, en cortar una pequeña porción del ligamento de la fascia plantar para relajarlo. Y hay dos maneras principales de hacerlo. Una es la cirugía abierta, con una incisión de unos pocos centímetros. La otra es la endoscópica, que es menos invasiva, se hace a través de 2 pequeños cortes. Y la recuperación es muy diferente entre una y otra. Sí, hay diferencias. Con la cirugía abierta, lo habitual es tener que llevar una bota ortopédica o una escayola durante 2 o 3 semanas. La recuperación con la endoscópica suele ser más rápida, se puede empezar a apoyar el pie antes y la vuelta a la normalidad se produce en unas 3 a 6 semanas. Pero, y esto es clave, hay una restricción común a ambas técnicas que no se puede pasar por alto. ¿Cuál es? Después de la operación, sea cual sea, no se puede correr ni saltar durante un mínimo de 3 meses. Es un periodo de protección obligatorio para que el tejido cicatrice correctamente. Así que, como decías tú, conviene no planificar un maratón justo al salir del hospital. Desde luego. Y aquí llegamos a la parte que probablemente más preocupa a cualquiera que se plantee una operación: los riesgos. La lista que proporcionan las fuentes es para leerla con calma. Sí, y es donde la conversación con el cirujano se vuelve crucial, porque hay que sopesar una serie de riesgos. Por ejemplo, existe la posibilidad de dañar los nervios cercanos a la fascia. Esto podría causar un neuroma, que es un engrosamiento del nervio bastante doloroso, o el llamado síndrome del túnel tarsiano, que es un pinzamiento de un nervio. Aparte del daño en los nervios, ¿qué más se menciona? Pues los riesgos inherentes a cualquier cirugía, la posibilidad de una infección, problemas con la cicatrización, y luego están los riesgos específicos de esta intervención, que el dolor simplemente reaparezca con el tiempo, o incluso la rara posibilidad de que los síntomas empeoren. A todo esto hay que sumarle los riesgos generales de la anestesia, claro. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si ponemos toda la información sobre la mesa, la decisión se reduce a una disyuntiva muy clara. Por un lado, un camino largo que exige constancia, pero que es muy seguro y funciona para la grandísima mayoría.
Y por otro, una solución más drástica que puede ser efectiva, pero que no es una garantía, y viene con una lista considerable de «y sí». El mensaje central que se desprende de toda la literatura médica es inequívoco. La cirugía es la excepción, no la regla. La clave del éxito para la mayoría reside en la perseverancia, con esos tratamientos conservadores durante los meses que sean necesarios. Para recapitular y ayudar a ordenar las ideas, los puntos claves serían estos. El tratamiento no quirúrgico. Un proceso lento, sí, de 6 a 12 meses, pero es seguro y soluciona el problema para 95 de cada 100 personas. La cirugía, en cambio, es la última opción para los casos más rebeldes. Ofrece una probabilidad de mejoría del 75%, pero implica asumir riesgos y una recuperación con limitaciones. Frente a esta situación, hay algunas preguntas que las guías sugieren que podrían ayudar a guiar la conversación con un especialista. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevo ya con este dolor? ¿De qué forma concreta está afectando a mi vida, a mi trabajo? Y, a nivel personal, ¿qué peso le doy a los riesgos de la cirugía en comparación con la necesidad de tener más paciencia? Son preguntas muy personales, pero necesarias. Para terminar, me gustaría ofrecer una reflexión final. Las fuentes mencionan repetidamente la mecánica del pie, el arco plano, el arco pronunciado, como un factor de riesgo. Esto abre una vía de pensamiento muy interesante. Más allá de tratar el dolor actual, una pregunta clave para explorar con un profesional sería: ¿qué cambios a largo plazo en mi calzado, en el uso de plantillas personalizadas o en mis hábitos podrían corregir la causa de raíz? Pensar en evitar que el problema vuelva a aparecer en el futuro es quizás tan importante como solucionar el dolor presente. Es pasar de un enfoque reactivo a uno proactivo con la salud de nuestros pies. Una reflexión muy valiosa. Gracias por habernos acompañado en este análisis. Hasta la próxima.